Tengo una creencia, bien, de que si algo funciona, no se cambia. Esa es mi creencia. Si algo funciona, no se cambia. Excepto en una cosa, en la comida y en la cocina. Tengo mis estructuras, mis rutinas, pero cuando se trata de cocinar o comer, me gusta experimentar. Bien, ahora, no hay nada más frustrante que llegar a un restaurante, no sé si le ha pasado, a comenzar a analizar plato por plato los ingredientes, preguntar y decir, hoy voy a probar este, y que sea un fracaso. ¿Es frustrante o no? ¿O solo me pasa a mí? Sobre todo si hay hambre y si le dejan la comida de uno al puro final, ¿verdad? Bueno, es una muestra de nuestras elecciones. Y nosotros vamos eligiendo día con día en diferentes tipos de cosas. Muy bien, y en cuanto a las elecciones, tenemos que entender en este concepto del discipulado sexual, de que en la cultura nos ha discipulado sexualmente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y hoy vamos a hablar de la voluntad. Bien, porque ahí es donde llegamos al fruto, al producto de lo que los sentimientos y los pensamientos han producido en nosotros. Y llegamos al punto de la voluntad. Y en la voluntad, mi querido hermano, yo elijo. Y es un tema complejo, porque ya lo vamos a ver en un minuto. Pero déjeme hacer una declaración. ¿Qué entiendo yo por la voluntad de la cultura en cuanto al sexo? La cultura nos dice que el sexo es autocomplaciente y ególatra. Muy bien, eso es lo que la cultura dice. Sexo, complázcase. ¿Cómo? No importa. ¿Cuándo? No importa. ¿Dónde? No importa. E incluso apunta a la egolatría, es decir, la adoración de uno mismo. Estoy primero yo. Hay una organización bastante polémica, pro aborto. Bien, su eslogan es, cuidado, no importa qué. Y cuando hablamos de sexo, en un artículo, ellos dicen que el buen sexo es el resultado de entender cómo funciona tu cuerpo. Ellos se preguntan, ¿cómo tiene sexo la gente? Depende de lo que le guste a cada uno. Dice que en cuanto al deseo sexual, hay algunos que les gusta más y a otros menos. Pero dicen, y cito literalmente, personas que no sienten ningún tipo de atracción sexual por nadie y se llaman a sí mismos asexuales. Dios creó seres sexuales. Y dice, ¿cómo tener sexo responsable? Cuidarte, tengas pareja o no, hacerte pruebas de enfermedad de transmisión sexual, prevenir, sentirse bien con tu cuerpo, disfrutar tu orientación sexual e identidad de género. Algunas ideas rápidas de lo que ellos publicaron en este artículo. Esa es la cultura, esa es la voluntad de la cultura para el sexo. Y repito, y lo voy a poner aquí para que no se olvide, autocomplaciente y ególatra. Así como hay una voluntad de la cultura para el sexo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Hay una voluntad de Dios para el sexo? Por supuesto que sí. Gracias. La voluntad de Dios para el sexo es un sexo sagrado, recíproco y generoso. Es decir, no es autocomplaciente. El sexo, según la voluntad de Dios, está en función del esposo o de la esposa según corresponda. Y nótese que usó las palabras esposo y esposa. Muy bien, Erwin enseñaba que la intimidad sexual empieza desde la intimidad emocional, en Génesis 2:18, y se consuma en la intimidad física, en Génesis 2:24. Pero lea conmigo, en otra versión, por favor, estos pasajes de Proverbios. Bebe el agua a tu propio pozo, hablando en cuanto al sexo. Comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Debes reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Notamos la diferencia entre la voluntad de la cultura y la voluntad de Dios para el sexo. Hay una diferencia kilométrica, abismal, entre lo que la cultura propone para el sexo y entre la voluntad de Dios para la vida sexual. Hay dos puntos totalmente opuestos. Bien, de hecho la voluntad de la cultura va en contra de lo que las escrituras dicen. Pero aquí llegamos a un punto importante de hacernos una pregunta, porque aquí los responsables somos nosotros. La pregunta es, ¿y cuál es mi voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? Somos personas con libre albedrío, podemos tomar decisiones. ¿Y cuál es mi voluntad en cuanto al sexo?
La voluntad en cuanto al sexo, mi voluntad en cuanto al sexo está más, y escucha esta palabra que la voy a usar varias veces, más alineada con el discipulado sexual del mundo y los parámetros y principios que el mundo dice en cuanto al sexo, ególatra, autocomplaciente, para mi beneficio, como me sienta yo bien, en todos estos disparates que se están constantemente diciendo. ¿O está mi voluntad más bien alineada a la voluntad de Dios? Definimos que el sexo es el regalo de Dios para el esposo y la esposa para que sigan cumpliendo la voluntad de Dios y sus propósitos. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de la capacidad de originar o abstenerse de originar. Y esto viene fruto de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Llegamos a un punto en que yo voy a originar algo. Voy a tomar esta decisión o esta otra. O me voy a abstener de alguna de las dos. Bien, ahora, la voluntad, muy interesante, depende de las elecciones. Bien, eso es algo sumamente importante. Acuérdense, por ejemplo, cuando Jesús oró con los discípulos, que les dijo, oren, velen. ¿Se acuerdan que les dijo? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entramos en esta disyuntiva. Bien, entonces, la voluntad depende de las elecciones. Y es muy importante aquí, en cuanto a mi voluntad, lo que yo voy a decidir, bien, ¿cuál es la motivación del por qué hago las cosas? ¿Por qué yo estoy eligiendo una voluntad sexual más alineada con la cultura que con la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las motivaciones? Y déjeme adelantarme a la conclusión de este mensaje. ¿Cuáles son los asuntos pendientes que cargo para que me incline a responder pecaminosamente hacia la voluntad de la cultura? También, la voluntad no puede cambiar por sí misma. A partir de hoy comienzo la dieta. No va a funcionar. No va a cambiar. Tiene que haber un trabajo en cuanto a los pensamientos y en cuanto a los sentimientos de lo que estamos hablando. Y por supuesto, pensamientos, sentimientos y voluntad son interdependientes. Uno no funciona separado del otro. Seríamos un desastre mental si mis pensamientos dicen uno y mi voluntad dice otra. Que de hecho, como anuncio o como paréntesis, es justamente lo que es ansiedad. La ansiedad literalmente, según el texto bíblico, es destrozar. Y es cuando mis pensamientos van para un lado y mis emociones para el otro. No hay integridad, hay un rompimiento de nosotros. La clave entonces que estamos hablando, y quiero llegar al texto que vamos a centrarnos en esta primera parte, es que la clave para la transformación es alinear mi voluntad a la de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Porque estamos hablando que llevamos, en mi caso, 46 años de discipulado sexual de parte de la cultura. Desde los 6 años que tengo en mi memoria, no sé si antes hubo algo o no, ha habido una influencia del mundo en cuanto al sexo. Y ha puesto conceptos equivocados en mi mente que han ido trabajándose durante 31 años de ser creyente, han ido trabajándose poco a poco. Pero el asunto es que yo necesito responder, evidentemente no una obra mía, porque la voluntad no puede por sí mismo, sino movido por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, ¿a qué? Señor, esta es la cultura del mundo que me está influenciando, que me discipuló. Quiero, Señor, me dispongo, me someto a alinearme a tu voluntad en cuanto al sexo. Quiero que mi voluntad esté en función, alineada a tu voluntad. Ahora, ¿qué hacemos? Un par de cosas muy puntuales. Y va a ser la misma dinámica para la segunda parte. Primero, identificar principios culturales errados de la sexualidad para eliminarlos. Tenemos que identificar. Bueno, a ver, y esto no es fácil. Seamos honestos. Siéntese con un papel y comienza a escribir los conceptos incorrectos que tenemos en cuanto al sexo. Vamos a ser honestos. Solos, ojo, sin supervisión, sin decirle nada a nadie. Tendríamos la capacidad de sentarnos solos con una hoja de papel a comenzar a escribir y a buscar en nuestro corazón los principios culturales sobre el sexo que me han sido enseñados por la cultura. Lo podríamos hacer, honestamente. Pero segundo, aprender principios bíblicos de la voluntad de Dios para el sexo y vivirlos. Qué bueno sería tomar una hoja y dividirlo en dos y escribir en un lado cómo la cultura me ha influenciado y cuál es la voluntad de Dios. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, todo esto, vamos por favor a 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Vamos a ver una pequeña parte que habla sobre esto. Leo para ustedes ese texto en 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8.
Y luego veremos algunas cuantas cosas importantes. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendices de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, y como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. Creo que el texto es suficientemente claro en cuanto a cuál es la voluntad de Dios en cuanto al sexo. Pablo pasó rapidísimo por Tesalónica, bien, tuvo que irse rápido, lo querían matar, usual en Pablo, ¿verdad? Y cuando sale, queda con esa espinita como, uy, me faltó decir algo, hubo cosas que... Pablo se va para Atenas, luego se va para Corinto y dice, no, yo les tengo que escribir. Y les escribe esta carta a esta pequeña iglesia que está creciendo con mucha fe. Y les dice, hermanos, ustedes son grandiosos. Su fe está creciendo, su amor por los santos, su generosidad a pesar de su pobreza, la forma en cómo se aman ustedes unos a otros, es genial. Pero hermanos, hay algo que la cultura griega está metiendo en todas las iglesias, y es la inmoralidad sexual. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos comenzar a desintoxicarnos, deconstruir, desarmar, identificar para eliminar los conceptos que la cultura me ha introducido o les ha introducido durante tanto tiempo, y comenzar a vivir una verdad totalmente diferente a lo que la cultura griega y la nuestra hoy nos está diciendo. ¿Cuál es la gran revelación de decir que la voluntad de Dios es esta? Cuando hablamos de voluntad de Dios en el versículo 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y recordemos que este concepto de santificación no es ser perfecto, no es ser perfecto. Nadie puede ser perfecto, pero sí implica un doble movimiento. Es decir, esta persona que está en proceso de santificación, que va a decir, me voy a separar, que es la palabra clave, me separo del pecado, bien, comienzo a apartarme de la fornicación, ¿ok? Y comienzo a separarme para Dios. Es la segunda parte de la santificación. No basta con quedar en un punto medio. Es decir, bueno, no hago lo malo ni lo bueno. Como por ahí dicen, el que peca y confiesa empata, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de entrar en un proceso de comenzar a identificar cómo la cultura me ha discipulado, comenzar a apartarme por la obra del Espíritu Santo, lo entendemos, y comenzar a acercarme a la voluntad de Dios en cuanto al sexo. Bien, ahora aquí hablamos de una santificación del matrimonio, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, bien, y que nos apartemos de toda fornicación. Cuando hablamos de la palabra fornicación, bien, tal vez alguno dirá, como yo lo hice al principio, o apartarse de inmoralidad, yo nunca he fornicado. Muy bien. Bravo, un aplauso para Alonso, que nunca ha fornicado. Muy bien, excelente. Pero un momento. ¿Qué implica la palabra que tenemos aquí, por lo menos, o en Tesalonicenses, que dice que os apartéis de fornicación? Esta palabra es sumamente interesante. Si alguien lee inglés, hay un artículo que escribió un historiador de la universidad, creo que es de Michigan, explorando, investigando el concepto de esta palabra. En la Grecia antigua, la palabra porneia, que es una palabra de donde viene nuestra palabra pornografía, en la Grecia antigua, después de un gran estudio que él hace, llega a la conclusión: porneia significa prostituirse uno mismo, práctica de vender el acceso del cuerpo. Entonces, Pablo me está diciendo, bajo el contexto de la Grecia antigua, que cuando una persona, según versículo 3, dice que es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Quién fornica? Está prostituyéndose uno mismo. En la práctica que yo vendo mi cuerpo, en este caso, al pecado. Fíjense conmigo, por favor, en 1 Corintios 6, porque Pablo en esta complicada iglesia de Corinto también va a tocar el tema. 1 Corintios 6, 18. Dice Pablo, huid de la porneia, huid de la fornicación.
cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, el que pornea, contra su propio cuerpo peca. Este concepto de porneia es más que inmoralidad. Porneia es más que ver a una mujer con ojos lascivos o a un hombre, o más que desear a una persona y tener en su mente una relación sexual. Erwin hablaba de eso la semana pasada. Es que estoy pecando contra mi propio cuerpo. Dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se acuerdan que hablamos de que la voluntad de la cultura tiene que ver con autocomplacencia y egolatría? Bueno, todo el concepto de porneia en el Nuevo Testamento tiene que ver también con idolatría. Estoy idolatrando este concepto sexual. Y fíjense el 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando nosotros desarrollamos cualquier ejercicio sexual fuera de la voluntad de Dios, estamos cometiendo porneia. En el tiempo del segundo templo, cuando hablamos del tiempo de Nehemías, Esdras, que la literatura cambió mucho en el entorno judío, la palabra porneia significaba vergüenza sexual e idolatría. Cualquier asunto sexual que avergonzara a la persona. Y en el Nuevo Testamento viene a traducirse ya por la amplitud del concepto como inmoralidad sexual. Pero quedémonos con una idea. Vender el acceso del cuerpo de uno. Nuestro cuerpo no es nuestro. Su cuerpo no es suyo. Su cuerpo es de Dios en primer lugar. 1 Corintios 6:20. Por tanto, no puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Segundo lugar, según 1 Corintios 7, mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a alinearnos con la voluntad de la cultura en cuanto al sexo, estamos nosotros vendiendo el acceso de nuestro cuerpo. Y quien participa de esto es quien compra el acceso del cuerpo del otro. El concepto de porneia, de inmoralidad en el Nuevo Testamento es sumamente complejo y nos lleva a dimensiones de nuestro ser que si no cuidamos nosotros podríamos comenzar a esclavizarnos en este contexto, porque hablamos de vender y comprar el cuerpo. Cuando una persona toma lo que hablamos en el grupo pequeño el jueves, ¿verdad? El famoso té de más que hemos hablado, y comienza a ver los goles de fulano, mengano, y de pronto sale esa muchacha en traje de baño que no tiene nada que ver con el deporte, y nos quedamos viendo un par de segundos más. Comenzamos, y lo vamos a ver en la segunda parte, un proceso a nivel mental de una adicción, de querer ver más. Y cada vez es más, y una página, y una persona, y una imagen, y un concepto, y más, y más, y más. Me vendí a la satisfacción de la cultura de acuerdo a sus parámetros. Tiene que ver, decíamos en la lámina anterior, tiene que ver con la idolatría. ¿Cuál es la voluntad entonces de la cultura? Fíjense cómo continúa el texto. El texto dice después, en el versículo 4, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad de honor. Aquí hablamos de santidad, tiene que ver dándole ser separado, y también esta palabra honor dice que tiene que ver con darle el precio al pacto matrimonial. Cuando nosotros, estando casados o no, cometemos alguna de estas prácticas de porneia, de inmoralidad, no le estamos dando el honor al pacto matrimonial que éste tiene. Lo estamos teniendo por menos. Es decir, la institución que Dios ha diseñado queda por menos por mi propia egolatría y autocomplacencia. Pero fijémonos en el versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Hay tres cosas que la voluntad de la cultura no nos dice en cuanto al sexo. Sus parámetros, sus culturas tienen tres implicaciones. Uno, deseos desordenados sin límites. Sexo, dele, lo que quiera. ¿Qué le gusta? Hombre, mujer, ambos. Otras prácticas, dele. Mente, cuerpo, emociones, dele viaje. Solo, con muchos, vamos. Eso es lo que este concepto en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, y usa dos palabras muy importantes, pasión y concupiscencia, que se puede traducir como estos deseos desordenados y sin límites. Esa es la influencia de la cultura en nosotros.
Mientras que el Señor, ¿qué nos dice? Amados, hay un límite, que es el matrimonio. Y esto es lo que el Señor ha diseñado para la voluntad del hombre y la mujer. Segundo, fíjense qué interesante, versículo 6, que ninguno agravie, tiene que ver con lastimar. Literalmente la palabra significa pecar en contra, transgredir la voluntad de Dios. Cuando nosotros cometemos un acto de inmoralidad, de porneia, ¿saben qué estamos haciendo? Pecando contra otra persona, la estamos lastimando. Y más en esta cultura hipersexualizada que vivimos. Tercero, engaño. La palabra aquí literalmente significa explotar, sacar provecho, tomar ventaja, usualmente motivado por la avaricia. Sacar provecho. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos prácticas de ver hombres, mujeres, en carne y hueso, en los teléfonos, en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestras relaciones, para sacar provecho, para engañar al prójimo, agraviar? Bueno, esto es lo que la cultura está buscando en nosotros. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 4 cosas que implica inmundicia, y esto no lo puedo explicar porque no es para este momento. 4 cosas que la palabra inmundicia es una palabra muy compleja en el griego. La palabra acartarsia es muy compleja, pero tiene 4 implicaciones. Impureza moral, es una obra de la carne, es una entrega a las pasiones pecaminosas y es un contraste con la santidad. Es decir, Dios nos ha colocado en una posición de decir, hay una voluntad, tenemos una voluntad. Por supuesto que sí. Hemos puesto pensamientos, hemos construido sentimientos y ahora se van a unir los 3 para responder. La pregunta es, ¿cómo voy a responder? ¿Alineado a la voluntad de la cultura? Que ya lo vimos en algunos pocos ejemplos. ¿O alineados a la voluntad de Dios? Fíjense esta lista de algunas cosas que implican asuntos de frustraciones sexuales con sus textos. Fornicación y adulterio, es decir, relación sexual antes o fuera del matrimonio. Prostitución, que no se limita a la persona que vende su cuerpo, sino también a las prácticas que hemos mencionado recientemente. Incesto, impureza sexual en general, desviaciones sexuales como el homosexualismo, orgías y desenfreno sexual, pornografía y masturbación. Estos son las cosas que la cultura ha dicho, dele, no hay ningún problema, porque el sexo es autocomplaciente y ególatra. Pero Dios, ahora, si hiciéramos una lista de consecuencias de estas cosas, de lo que implican estas cosas en nuestra vida, y comenzáramos a cuantificar cuáles son las consecuencias físicas, emocionales y espirituales de estos ejercicios, mi querido hermano, creo que seríamos muy conscientes de las cosas. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor ha establecido un límite y lo vamos a ver en la segunda parte. Bien, Él ha puesto algunos límites y estos límites no son gravosos. Cuando el Señor instituye el matrimonio y Él dice, tomó a un hombre y a una mujer y los va a unir en esa intimidad emocional, espiritual y física, donde el placer sexual es sumamente válido dentro del matrimonio, no es porque Dios es caprichoso y es terco, o porque se le antojó una forma. ¿Saben qué es? Son límites, no solamente para estas prácticas que nos son dañinas, que nos lastiman y que nos hieren, y que nos cargan de asuntos pendientes, sino de la cantidad de consecuencias que esto implica para nosotros. Algunas consecuencias de lo que implica ver pornografía, y no documentadas por un cristiano, documentadas por la BBC de Londres. Si los no creyentes entienden que estas prácticas nos lastiman, ¿cuánto más no nosotros que tenemos el Espíritu Santo que nos convence y nos da la posibilidad y nos abre el camino hacia una esperanza y una restauración? De pasarnos de bando, de estar movidos por la cultura a estar firmes en Cristo y seguros de decir, Señor, disfruto la sexualidad que tú creaste, en tu forma y en tu tiempo. Todo eso que hemos hablado en cuanto al sexo, a la cultura, en cuanto al discipulado sexual, necesita de una forma fundamental, elemental, básica, bien, centrado en la persona de Cristo. Estamos hablando de la voluntad, lo que yo voy a elegir hacer.
Y hemos hablado que eso tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y a la hora del momento saber qué voy a elegir por medio de mi voluntad. Bien, y probablemente vamos a elegir y va a ceder nuestra voluntad de acuerdo a donde nuestra voluntad esté más alineada, si es la cultura o si es la revelación de Dios. Ahora, Jesús, cuando vino a este mundo, se alineó a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan de la oración que hizo en el huerto de Getsemaní? Momento crucial para el Señor. Señor, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Salmos 40, versículos 6 al 8. David va a escribir este salmo, déjeme imaginar un poco, sin saber lo que estaba escribiendo en los versículos 6 al 8. Escribió David y dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este texto que escribió David en un momento de persecución, y es un salmo hermosísimo, donde David agradece porque está siendo perseguido, pero sigue pidiendo ayuda en lo que está viviendo. Bien, él dice: Señor, aquí estoy, me has ayudado, pero siguen los enemigos frente de mí. Ahora, cuando David escribe esto, no tenía ni idea, ni la más remota idea, de que siglos después, en el capítulo 10 de los Hebreos, y por favor busquemos Hebreos 10, el autor a los Hebreos, que no es Pablo, escribe usando ese texto de David. Y dice, vamos a leer desde el 1, porque la ley teniendo la sombra, Hebreos 10:1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Básicamente, el autor de los Hebreos está diciendo que el antiguo sistema de la ley no es eficaz, que año con año había que venir y presentarse, bien, que el cordero tenía que morir, ser derramada la sangre, etc. Pero fíjense en el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y cita Salmo 48, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. David dice, has abierto mis oídos. Aquí el salmista usa otra traducción y dice, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando leemos estos pasajes, encontramos a Jesús diciendo, Señor, vine a hacer tu voluntad. Y en el Salmo 40 dice, Señor, aquí estoy, vengo a hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre era venir a este mundo, cargar el pecado, morir por la humanidad. Es un asunto extremadamente complejo y profundo en todo nivel. Bien, pero Jesús en el Salmo dice, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo hacemos nosotros entonces, viendo este modelo maravilloso de la persona de Cristo Jesús? Bueno, antes de eso, leamos por favor versículos 9 y 10. Dice, y diciendo, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, aquel sistema ineficaz, para establecer esto último, el nuevo pacto en Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran ineficaces y muchos querían seguir santificándose por las obras. ¿Qué hago para ser santo? Hermano, nada, no se puede hacer nada. Él dice que en esta voluntad, versículo 10, en el nuevo pacto, somos santificados por Cristo, lógicamente, mediante la ofrenda, la obra de Cristo Jesús, una vez y para siempre. Es decir, la santificación está disponible para aquel que camine, para aquel que se rinda, para aquel que acepte este proceso. Y tiene que ver con la voluntad. En esta voluntad somos santificados. ¿Cuál voluntad? Déjeme usar nuestra palabra. Me alineo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la cultura del mundo? Un sexo autocomplaciente y ególatra. Hago lo que quiero y disfruto lo que quiero. ¿Me alineo a eso? Es lo que del discipulado sexual ya ha hecho en nuestra vida. Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Tu palabra está en medio de mi corazón.
¿Cómo me alineo entonces a la voluntad de Dios? Su palabra tiene que estar en mi corazón. Ahora estaba aquí en mi oficina en la mañana y estaba pensando y escribiendo, según yo, ¿verdad? Y haciendo cosas, y surgió una pregunta, y la escribí ahí en mi pizarra: ¿por qué no nos disponemos a cambiar a pesar de que sabemos que tenemos que cambiar y que tenemos asuntos pendientes? Y me lo pregunté para mí. ¿Por qué no nos disponemos a cambiar? Sabiendo que debo cambiar y saber que tengo asuntos pendientes en mi bulto y que no quiero tratar. Y que los he identificado, sé cuáles son, les puedo poner nombre, pero no quiero. Y es una pregunta honesta mía. Señor, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué me está pasando? Entonces, hay dos elementos muy similares a los anteriores que quiero hacer énfasis. Primero, identificar y eliminar la influencia de la cultura. Yo creo que el primer paso es que identifiquemos qué me ha puesto la cultura a mí en la mente. ¿Qué es lo que me ha puesto a mí? Y segundo, y esta me encanta, aceptar y edificar la correcta doctrina sobre el sexo. Me encantaría ver una nueva generación de jóvenes, por eso están aquí los adolescentes, que dentro de 2, 3 años, cuando estén en sus colegios hablando de sexo, pornografía y toda la tontera que hablamos los adolescentes en estos momentos, puedan decir: no, yo tengo otra postura. Yo creo que hay una verdad revelada de Dios que es esta y esta y esta. Se van a burlar de ellos, se van a reír, pero saben que están en la verdad. Me encantaría ver adolescentes jóvenes con esa forma de pensar, que no se amolden a la cultura. Pero veamos entonces, en primer lugar, por favor, Santiago 4, 1 al 3. Un pasaje que hemos visto en muchas ocasiones, pero que realmente es elemental para esta comprensión. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hermanos, ¿de dónde hay tanto conflicto? ¿De dónde vienen los problemas, los pleitos? Y Santiago, con una pregunta retórica, él dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y aquí con Santiago estamos hablando en este primer versículo, en la palabra pasiones, un concepto que ya hemos hablado antes. La palabra pasiones viene una palabra en el griego de donde viene el concepto del hedonismo. El hedonismo fue una filosofía, donde el objetivo máximo de la vida es el placer. No importa a costa de qué. Placer, placer, placer. A costa de las relaciones, a costa de la familia, a costa de mi integridad, no importa. El punto es obtener placer, evitar el sufrimiento al mínimo. Interesantemente, la teología bíblica cristiana enseña que hay una teología del sufrimiento, de que vamos a sufrir en este mundo. Y el sufrimiento es parte de la vida. Una vida llena de placer es una utopía, es algo que no puede ser. Los conflictos y lo demás es necesario. Entonces, identificar la influencia de la cultura. Hablamos entonces de esta palabra deseos, tiene que ver con el hedonismo, una palabra que tiene que ver con placeres sensuales o mundanos y que también tiene que ver con actuar en contra de la voluntad de Dios. El concepto del hedonismo son deseos y placeres egoístas. Y esto lógicamente van a traer consecuencias para nuestro estilo de vida. ¿Qué va a traer cuando una persona simplemente procura el hedonismo? El placer, mi beneficio, la ley del menor esfuerzo, lo que menos me cueste, mi estabilidad, y después veremos qué pasa con los demás. ¿Qué genera? Conflictos internos, genera placeres desordenados y también asuntos relacionados con el egoísmo. Cuando una persona adopta este estilo de vida del placer por sobre cualquier otras cosas, se desvirtúa por completo el sentido de nuestra vida. Veía una entrevista que le hacían a una psicóloga cristiana y le preguntaban: ¿cuál es el peor consejo que a usted le han dado en cuanto a la maternidad? Y ella se ríe así y dice: el peor consejo es que sus hijos sean felices. Y explicaba que ese concepto, es que mis hijos tienen que ser felices, es tan peligroso porque no estamos llamados como padres a que nuestros hijos sean felices. Y ella comenzaba a enlistar ciertas cosas que hacen los del padre: formar un carácter, aprender a decir que no, y otras cosas que hablaba ella, pero decía: no estamos para ser felices. Hay otras cosas mucho más grandes que la felicidad, más plenas. Y volviendo a lo que ya mencioné anteriormente,
En la Biblia encontramos toda una doctrina en cuanto al sufrimiento, no al automartirizarnos, no al hacernos las pobres víctimas, que eso es realmente muy pobre, sino que entendemos que Jesús dijo, si yo he sufrido, ustedes van a sufrir. Y en el mundo sufriremos desprecio, nos van a menospreciar, nos van a atacar. Y Él dice, confiad que yo he vencido al mundo. Entonces la vida no se trata del placer. El sexo no se trata de mi placer. Y es donde mi voluntad tiene que llegar a un punto de inflexión entonces. ¿Es el sexo y todo lo que implica para mi placer? Absolutamente no. Santiago le dice, ¿de dónde vienen los conflictos? Cuando buscamos el placer de todas las cosas. Contrario, el Señor nos enseña dónde encontrar el sentido para nuestra vida. Vamos por favor a Juan capítulo 7, porque ahí Jesús, como siempre, el centro de nuestra fe y adoración, va a dar una lección maravillosa. Y rápidamente, en cuanto al contexto de este pasaje, Jesús habla con los hermanos se burlan de Jesús, estaban en la fiesta de los tabernáculos, y Jesús dijo, ven muchachos, yo todavía no voy a ir. Y los hermanos se burlaban de él. Pero de ahí Jesús, ¿no es que tus discípulos tienen que ver tus obras y darte a conocer a los tuyos? Jesús con su sabiduría les dije, mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo de ustedes es cualquiera, mi tiempo aún no ha llegado. Los hermanos no creían todavía en Jesús, se fueron para Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. A la mitad de la semana Jesús se va a la fiesta, camuflado, escondido, una capucha y ahí tapadito. Llega al templo y comienza a enseñar. Capítulo 7 de Juan, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Se asombraban de lo que este hombre estaba enseñando. ¿Cómo es posible que esta persona de Galilea, cómo es posible que enseñe con tanta autoridad? Un hombre sin formación, sin estudio, nos hable de esta manera. Y él dice, porque lo que yo digo no es mío, me ha sido revelado por el Padre, aquel que me envió, me ha sido revelado por él. Nos pone entonces en la misma condición. Nuestra doctrina del sexo no debe ser nuestra, no debe ser la de la cultura. Tiene que ser aquella que ha sido revelada por la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque nos enseña y nos protege. Las doctrinas sobre la sexualidad no son capricho de Dios, son límites seguros para guardar la integridad de nuestra vida. Haga una encuesta, fíjese, estudie las consecuencias de una vida en el porneia, y creo que entendemos lo que hablamos por porneia, por inmoralidad. Y fíjese las consecuencias de un matrimonio que desarrolla su sexualidad dentro de los límites que Dios ha establecido, y evalúe las consecuencias. No es un capricho porque no es mi invención, es la revelación de Dios. Pero fíjense en el versículo 17, por favor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Primero, identificamos y eliminamos los conceptos que la cultura ha puesto en nuestra mente. Santiago capítulo 4, versículo 1. Deseos y pasiones, hedonismo, placer, sexo autocomplaciente y ególatra. Segundo, acepto y edifico la correcta doctrina sobre el sexo. Señor, ¿qué tienes que decir sobre el sexo? Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre las relaciones sexuales para que yo en sumisión al Espíritu Santo y tu palabra comience un proceso para alinearme a ella? Hablemos en palabras filosóficas. Necesito deconstruir un pensamiento errado conforme a la cultura y comenzar a construir sobre Cristo, aquel que ha sido enviado, la doctrina revelada por Dios en cuanto al sexo. Es el proceso que tenemos que dar nosotros. Ahora, ¿qué hacemos? Según este texto, en el versículo 17-18, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Dos cosas. Uno, disponerse. Tenemos que disponernos.
Tenemos que disponernos, hermanos, y yo no sé cuántas veces vamos a decirlo en el futuro, pero comenzar a revisar lo que hay en nuestro corazón no es agradable. Es difícil, es duro, genera dolor. Y creo que es una de las razones por las cuales nosotros no cambiamos, aun cuando sabemos que tenemos que cambiar. Porque sabemos lo que hay en el corazón y no quiero tocarlo. Tenemos un cuarto, una bodeguita en el corazón, donde ahí metemos toda la porquería. Y está cerrada. Toda la casa se ve linda. Me corto el pelo, me baño, etcétera. Pero tenemos un cuarto en el corazón, un compartimiento que no tiene rótulos, una puerta misteriosa, y toda porquería va guardada ahí. Y sabemos que cuando vayamos a tratar esas cosas tenemos que abrirla. Y que va a oler mal, y va a ser doloroso, y va a generar vergüenza. Sí. Pero si yo no hago eso en sujeción, si no tratamos esos asuntos que tenemos guardados, un día eso va a salir solo y va a ser más difícil que tratarlo como tenemos que tratarlo. Creo que es una de las razones, porque sabemos que va a doler. Ahora, el proceso de dolor, no sé si decir vergüenza, de miedo, de que me juzguen, de perder mi posición como pastor, mi puesto de líder, no puede ser un limitante para decir, Señor, aquí estoy. Estas son mis heridas. Cuando hablamos de este aspecto, hablamos de disponerse y de identificar. Señor, aquí estoy. Este es mi corazón. Aquí estoy, Señor. Y usualmente ese trabajo nos va a llevar a lo que voy a mencionar al final, que es buscar a alguien con quien caminar. Una persona de confianza. Un hermano que no me va a pisotear en el piso, sino un hermano que me va a ayudar y me va a levantar. La BBC de Londres tiene un artículo, tengo el link, se los puedo enviar, donde una investigadora, no me acuerdo qué universidad, hace un estudio sobre lo que pasa cuando una persona consume pornografía. Bien, y la pornografía es simplemente un aspecto de este gran asunto de inmoralidad. Fíjense en la lista de cosas que esta persona identifica: depresión, ansiedad, disfunción eréctil, afectaciones en las relaciones, secreción anormal de dopamina, menor calidad de vida, menor calidad de salud mental, adicción, aislamiento, incremento en el incesto y la violencia y desgaste de la corteza frontal cerebral, que tiene que ver, según ese artículo, con el trabajo de la moralidad en cuanto a nosotros. Todo esto. Cuando yo leo Juan capítulo 7, me hago un punto. Aquí llego yo a entender el por qué el Señor diseñó y limitó el sexo como lo hizo. Cuando yo veo las consecuencias solamente de ver pornografía, cuando agarro mi teléfono, que ya se me perdió, qué dicha, no, qué dicha no, cuando agarro yo mi teléfono y veo pornografía, todo esto está sucediendo. Esto es la voluntad de Dios para nosotros. Estas consecuencias tan complejas para los hijos de Dios. ¿Esto es lo que Él busca? No. El punto es este. Esto lo está diciendo una persona que no es creyente. Una persona que investigó objetivamente los efectos en el cerebro, bien, en cuanto al uso de la pornografía. Y el artículo es extenso en cuanto a los efectos de esto. Y yo me pregunto, ¿y todas las demás prácticas que tenemos? Todo el discipulado sexual. Y entiendo, Señor, es lógico. Por eso diseñaste el sexo como lo hiciste. Porque es placentero, maravilloso, genera una unidad única entre el esposo y la esposa, y una unión tan sublime y sagrada que ocurre en el cuarto, puertas para adentro, donde nadie más sabe, y se disfruta física, emocional, espiritualmente, y hay plenitud, porque nos estás protegiendo de consecuencias que lastiman. Y aún más, déjenme ir un poco más profundamente. Cuando nosotros en nuestros matrimonios cristianos permitimos y tenemos pensamientos cerrados en cuanto al sexo, aún ese lecho sagrado que ahora Hebreos capítulo 10, el lecho sin mancilla, podría convertirse en un lugar también complejo. Porque no estamos entendiendo cuál es el propósito del Señor para la sexualidad. Entonces, número 1, ¿cuáles son las heridas que tengo? Y esa pregunta se la dejo a usted. ¿Cuáles son las heridas que tengo debido a una errada sexualidad? Lo pongo en otras palabras. ¿Cuáles son los asuntos pendientes que me hacen responder a mí a una sexualidad errada? ¿Por qué mi voluntad tiende a inclinarse a la postura
de la cultura. ¿Y por qué me resisto a someterme, voluntariamente, valga la redundancia, a la voluntad de Dios, sabiendo que aquí soy protegido? Que esto es lo que Dios quiere. Y las consecuencias van a ser maravillosas. Con errores, con equivocaciones, con fallos, sí, por supuesto que sí, van a estar. Pero en un lugar seguro, donde el Señor va a seguir restaurando y tratando nuestra vida. Romanos capítulo 7, que es un pasaje maravilloso. Y creo que entramos aquí a un tema muy complejo, pero vamos a leer un poco lo que Pablo, ya a manera de conclusión, lo que Pablo estaba escribiendo a los romanos en cuanto a la carne y el por qué hacemos lo que hacemos. Bien, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué esta herida de corazón? Romanos 7:11 dice, así que también, 7:11 dice, leemos del 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Pablo dice que cuando él conoció la ley, y pone el ejemplo en cuanto a la avaricia, la ley dice no serás avaro, el pecado toma ese principio y entra en nuestras vidas. No que la ley es mala, sino que tomando por lo bueno entra ahí. Pero fíjense en el versículo 15 en adelante, que creo que lo conocemos bastante bien. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No es esto un principio en las prácticas sexuales en cuanto a la voluntad y el sexo? 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, es decir, que el mandamiento es bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando hablamos nosotros de este pasaje de Romanos, complejo y demás, entendemos algo. Hay un pecado que mora en mí. Hay algo pecaminoso y un pecado que mora en mí que me hace responder de formas equivocadas. Santiago nos dice que cada uno peca cuando es atraído y seducido. Y de su propia concupiscencia comienza a dar luz al pecado. Si bien es cierto, el pecado mora en nosotros. Eso es algo por default. Eso está ahí. El asunto es que Santiago enseña de que cada uno de sus propios deseos, de su propia pitumia, de su propio profundo deseo hacia, es atraído y seducido. Cada uno ve algo, cada uno escucha algo. Sí, tenemos el condicionante del pecado, por supuesto que sí. Pero cada uno decide dónde pone la mirada, qué escucha, qué permite. Y de acuerdo a esto, cada uno es atraído, es seducido, y el pecado dando a luz, y la tentación dando luz al pecado, da luz a la muerte. Santiago capítulo 1, versículos del 13 hasta el 15. Ahí está el proceso de cómo pecamos nosotros. ¿Está el pecado en mí? Sí. ¿Se puede tratar ese pecado que tenemos nosotros? Por supuesto que sí. Para eso estamos aquí. No venimos porque es domingo en la mañana. Venimos porque hay pecado en nosotros y debemos tratarlo. Y aparte de este tratamiento que tenemos algo más maravilloso. Que tenemos la esperanza de una transformación de la mente. Que tenemos la esperanza de una renovación de nuestros sentimientos. Y tenemos una esperanza de que nuestra voluntad puede ser, en dependencia del Espíritu Santo, ser alineada a la voluntad de Dios. ¿De qué depende? Depende de mí. De cómo yo voy a responder entonces a partir de hoy y cómo voy a comenzar a actuar para responder correctamente. Hablamos sobre cuál es mi voluntad. Y les propongo algo. ¿Qué hacer? Y les robo nada más un minuto más, en forma práctica. Hay una serie de prácticas que podemos tener nosotros para crear el espacio para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y corazón y podamos tener un espacio en comunidad. Primero, hacer un inventario de discipulado sexual. Mañana yo voy a enviar por el WhatsApp un pequeño documento de cómo hacer un inventario de mis conceptos de la sexualidad.
Es algo muy privado para cada uno. Quien quiera hacerlo lo hace, quien no, no. Pero es sentarse con la palabra y comenzar a inventariar lo que hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Cuáles son las cosas con las que estoy luchando? Y un proceso de cómo poder tratar en esto. 2, orar. Orar diariamente para que sepamos responder a nuestros conceptos de la sexualidad. 3, buscar textos bíblicos, leerlos, meditarlos, volverlos a leer, escribir mis pensamientos en cuanto a esto. 4, rinda cuentas. Busque una persona de confianza, alguien que no le va a juzgar ni a criticar y decir, brother, estoy luchando, ayúdame. Necesito a alguien que camine conmigo. Y si es más complejo que esto, pida consejería. ¿Sabe cuántas personas hay capacitadas en esta pequeña iglesia para dar consejería? Más de 10 personas. Que estamos dispuestos a tener un tiempo de consejería sobre temas sexuales. ¿De qué falta? Que usted la pida. 5, refúgiese en el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración, y permítase caminar con el pueblo de Dios. Y final, y lo puse en amarillo, ame y déjese amar por Dios. Ese es el punto central. Ame y déjese amar por Dios. Y creo que Él va a comenzar, o Él va a continuar, para guiarnos cómo entonces ahora, después de hablar de pensamientos, sentimientos y voluntad, ahora entra otra cuarta dimensión que es el cuerpo, esta carne que tenemos. Cómo nos han discipulado sexualmente, qué dice Dios y cómo puedo responder.